ahora es un nuevo día, vamos a enfrentar nuevos retos, ¿no? Dando gracias a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, entonces, ahora vamos a trabajar con esas ganas, con ese entusiasmo, ¿no? Vamos a jugar con las letras y también con los dibujos, ¿no? Con algunas historietas. Asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad. En las actividades anteriores, ¿no? De la semana anterior y de esta, reflexionaste y explicaste la importancia de aprender y practicar las manifestaciones culturales de tu familia. También reflexionaste acerca de la forma en que la discriminación afecta los derechos de las personas. Asimismo, identificaste algunas especies emblemáticas de nuestra fauna, con la finalidad de conocerlos mejor y dar a conocer sobre su existencia e importancia y promover su estado de conservación. En la actividad de hoy vas a leer 2 historietas con el propósito de conocer las características de este tipo de texto. Bien, entonces, la actividad de hoy es leer historietas. El área es comunicación. La competencia lee diversos tipos de textos. Entonces, si hablamos de historieta, ¿no? La historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de textos que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración, ¿no? Entonces, acá tenemos una pequeña historieta. Bien, el propósito de hoy es leer 2 historietas para identificar sus características y conocer su función social, reflexionar sobre el contenido de cada una de ellas para posteriormente escribir una historieta. Entonces, ¿qué es una historieta? ¿No? Una historieta, ya les decía, que es una secuencia de viñetas que narra una historia. La historieta tiene características, ¿no? Sus características es una estructura narrativa, ¿no? Porque nos narra, integra imágenes y texto, o sea, todo es integrado. Tiene la finalidad de distraer o instruir al lector. La historieta también tiene elementos, ¿no? Uno de sus elementos es la cartela, ¿no? La cartela se escribe la voz del narrador, ¿no? Otro de los elementos son onomatopeyas, ¿no? Son sonidos, por ejemplo, ¿no? O sea, esos son los sonidos hematopeicos. Las representaciones en palabras de un sonido. Otro elemento son los bocadillos, espacios donde se escriben los textos, ¿no? Tiene también globos, diferentes tipos de globos, según el personaje. Otro de los elementos son las viñetas, unidad mínima de significación de la historieta, ¿no? Entonces, vamos por acá a conocer los globos. Acá tenemos diferentes tipos de globos. Este globo, ¿no? Es un globo normal. ¿Para qué? Para la conversación formal, para una conversación del personaje. Acá tenemos otro globo con lágrimas. Entonces esto significa que el personaje está llorando o está en pleno sudor, ¿no? Está sofocado. Acá tenemos otro globo tipo nube. Este significa el pensamiento. ¿Qué está pensando el personaje? ¿No? Ahí se escribe su pensamiento. Acá hay un globo tipo estrella con bastantes púas, esquinas. Eso significa grito, ¿no? Donde el personaje está gritando. Acá tenemos también otro globo, ¿no? Con varias puntas tipo un pulpo. Esto significa, ¿no? Una protesta, o sea, ¿no? A una sola voz, ¿no? Una conversación a una sola voz están esto. Los personajes. Acá tenemos otro globo, ¿no?
punteados, semicortado. Esto significa susurro, que están hablando, el personaje está hablando en voz bajita. Entonces acá tenemos modelos de globos, de acuerdo a la historieta, ¿no?, que se va a escribir o que vamos a leer. Bueno, entonces vamos a reflexionar. Ya les decía, toda lectura tiene un antes, un durante y un después. Antes de la lectura me tengo que hacer una serie de preguntas. ¿Cómo se presenta el texto? ¿No? ¿Quién narrará la historia? ¿Qué recursos de escritura se emplea? ¿Se empleará signos de interrogación, signos de admiración o otros signos? ¿No? Todas las viñetas tienen texto. ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿No? Entonces, de acuerdo a la pregunta, me voy a responder. Bien, acá tenemos una historieta, ¿no? Y esta historieta tiene 3 viñetas y también son con globos formales, normales. Bien, entonces, ahora vamos a observar las imágenes, dice, ¿no? ¿No? ¿Cómo es la expresión de los personajes? Acá en esta historieta estamos observando, ¿no?, que este niño, ¿no?, está alegre, contento, conversando con el otro niño, ¿no? Entonces, dice él, ahora entonces, el diálogo, entonces, estamos observando las reacciones, las expresiones de los personajes. Y de acuerdo a eso, vas a responder la pregunta. ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo sabes? De acuerdo a su manifestación del rostro, nos damos la idea de que está expresando algo, ¿no? ¿Cómo se relaciona la expresión del personaje con el texto que dice o piensa? ¿Qué quiere decir con el texto que está escrito, ¿no? Acá, por ejemplo, él está hablando de rápido, ¿no? Entonces, la expresión del personaje se complementa con el texto. ¿Por qué? ¿No? Entonces, una vez que hemos observado, vamos a identificar el inicio, el nudo y el desenlace de la historieta. Bien, entonces, acá, en mi cartela dice el sabio y el necio, ¿no? Es una historieta de la Biblia, adaptada acá, de Mateo 7, 24 al 27. Entonces han hecho una pequeña historieta que tiene un inicio, tiene un nudo y también tiene un desenlace, ¿no?, o un final. Entonces, tiene inicio, nudo y desenlace, la historieta. Bien. Ahora vamos a leer, ¿no?, vamos a leer El zorro feo y la leyenda de los colibríes. Primero, vamos a leer El zorro feo, la historieta del zorro feo, porque ahora se trata de leer 2 historietas. Y acá la vamos a leer. Historieta El zorro feo, dice. Una mañana el zorro estaba mirándose al espejo, ¿no? Dice, vaya, que soy muy feo. Al oso se le ve simpático con sus grandes músculos. La vaca se ve bonita con sus 2 cuernos. Y el gallo, con sus plumas de colores, hace que todas las gallinas se enamoren de él. Eso dice el zorro. Entonces, el castor tiene bigote y el gato rayos. El zorro dice, yo no tengo nada de eso. No me parezco a nadie. Ah, pues, bien, me voy a arreglar, dice así todo furioso. Me voy a arreglar. Con 2 cuernos, ¿no?, y estos músculos de esponja, ¿no? También esta cola como el gallo, el bigote como el castor. Y me voy. Y finalmente, los rayos bonitos como el gato. Van a quedar deslumbrados en el pueblo. Entonces se va contento, todo panudo. Al llegar al pueblo dice, ¡auxilio, auxilio! ¡Un monstruo!
Vete, bestia fea, le dicen al zorro. Soy yo el zorro. ¿No te hemos conocido al ver tus lindas orejas? ¿Dónde la dejaste? Ni tu pelaje rojizo, ni tu linda cola peluda. ¿Dónde está? Le dicen, ¿no? Le pregunta. Y el zorro contesta, entonces, ¿no soy tan feo? El puma le dice, claro que no. La vaca le responde, ¿quién te ha dicho esa tontería? ¿No? Entonces, ahí termina la historieta del zorro feo, que no es feo, solo que él dijo que era feo. Bien, entonces, ahora vamos con la siguiente lectura, la leyenda de los colibríes de Nazca. Hace más de 1000 años, cuando la cultura nazca recién surgía en medio del desierto. ¿No? Entonces acá están los colibríes. Llegaron 3 colibríes de brillantes colores a la aldea. Uno de los niños dice, parece que tienen sed, están buscando el néctar de las flores. El otro niño dice, pobrecillos, aquí cerca no encontrarán flores. Entristecidos los colibríes, al ver los campos secos, decidieron revelarle un secreto. Una de las niñas dice, creo que los colibríes nos quieren enseñar algo. Sigámoslos. Llevaron a los niños hasta un huarango que crecía en una montaña. Allí del cansancio, los niños se durmieron bajo el árbol. Entonces, algo extraño ocurrió cuando despertaban. Ellos escuchaban un sonido, una música. Yo también he soñado lo mismo. Aún sigo escuchando el agua pasar. El otro niño dice, he soñado que el cerro cantaba y que su voz sonaba como el agua del río al pasar. El otro niño contesta, no puede ser, eso lo he soñado yo. Entonces, al regresar los niños, contaron lo que les pasó. Los ancianos fueron al lugar. El cerro canta como el agua, así dice uno de los ancianos. Se decidieron y se dieron cuenta de que otros cerros también cantaban así, que decidieron excavar. El anciano dice, hay muchos ríos de agua fresca debajo de la tierra. Y el niño contesta, sin la ayuda de los colibríes no lo sabríamos. Entonces, felices con el descubrimiento, los nazcas construyeron acueductos subterráneos para llevar el agua a sus campos. Al poco tiempo ya estaban cosechando deliciosas frutas. Entonces, estas son las dos historietas que hemos leído ahora. Una vez que has leído tus historietas, vas a completar el cuadro, ¿no? El cuadro que te estoy presentando. Acá tiene las preguntas, la historieta del zorro feo y la historieta de los colibríes. Primera pregunta, ¿para qué se escribieron? ¿Para qué se escribieron estas historietas? ¿No? Entonces tú me vas a responder, ¿para qué creéis que se escribieron? ¿Cuál es el inicio? ¿No? ¿Cuál es el inicio de la historieta del zorro feo, el nudo y el desenlace? Me la escribes. Y luego también la historieta de los colibríes de Nazca. Tercera pregunta, ¿en qué se parecen ambos textos? Entonces deben tener un parecido, ¿no? Se parecen en que los dos son historietas, ¿no? Tienen viñetas, tienen globos, ¿qué tienen? Tú tienes que buscar sus semejanzas, ¿no? ¿En qué se parecen? ¿Cómo se presentan los diálogos de los personajes? ¿No? En globos, en qué clase de globo, qué sé yo. ¿No? ¿Cómo se presenta el pensamiento de los personajes? También acá me dices cómo se presenta el pensamiento de los personajes. Es en el globo como nube, ¿no? Como nube. Entonces tú vas a observar y vas a escribir acá tus respuestas. ¿Cuál es la voz del narrador?
¿no? ¿Qué cosa nos dice en la cartela? Bien, ¿la historia te pareció interesante o divertida? Porque todo tiene un porqué y me tienes que escribir el porqué. ¿Te parece interesante o divertido, no? ¿De qué trata? Acá me vas a decir de qué trata el zorro feo y de qué trata la historieta de los colibríes de Nazca. Muy bien. Entonces, una vez que has leído, ¿no? Ya tienes una idea, ahora vas a elaborar un organizador visual, ¿no? Un organizador visual para poder esto, eh, explicar las características que te piden. Entonces, yo más o menos te he dado un modelo, pero tú vas a usar tus recortes, tus dibujos, tus imágenes, ¿no? Y vas a formar tu historieta mediante un organizador visual. Una vez que lo tengas listo, ¿no? Entonces, ¿no? Tú te vas a preguntar cuál es el propósito, ¿no? de la historieta. Entonces, ya será informar, ¿no? O divertirte, o educarte, de algún tema debe de tratar. Entonces, una vez que has elaborado tu historieta, también la vas a evaluar, ¿no? Acá hay una lista de cotejo para revisar tu organizador visual, cómo lo hiciste, ¿no? Entonces, acá uno dice, indica la secuencia narrativa, tiene inicio, nudo y desenlace. Entonces, si has hecho tu organizador así, le vas a colocar sí, ¿no? Y si le colocas no, entonces, ¿en qué debes de mejorar? Otro, menciona los posibles propósitos, ¿no? Ya te decía que uno de los propósitos, por ejemplo, es informar, ¿no? O también divertir, ¿no? Hacerte reír, ¿no? O educativo también puede ser. O de qué tema trata, ¿no? Entonces ese es el propósito. Señala los posibles temas, si señala tu organizador los posibles temas, ¿no? ¿Sí? O si no, colocas no, en qué debes de mejorar. Indica los elementos acompañados de dibujos que complementa la información, ¿no? Si has acompañado dibujos, entonces también le vas a colocar sí. Bueno, una vez que has terminado de evaluar tu organizador visual, vas a reflexionar. Entonces, vas a reflexionar de acuerdo a las siguientes preguntas. ¿Qué sabías antes de las historietas? ¿Y qué sabes ahora? ¿No? Entonces ahí vas a responder. ¿Qué te falta por saber? ¿No? Si crees que todavía hay algo por descubrir, ¿no? O si ya estás listo para poder escribir una historieta. Si ya estás listo para poder escribir una historieta, entonces colocas sí, pero luego colocas el por qué, ¿no? El por qué si ya estás preparado, ¿no? ¿Qué dificultades tuviste para identificar las características del texto de la historieta? Si tuviste alguna dificultad, entonces me la cuentas, ¿no? La escribes ahí. Tu respuesta. ¿Cómo lo superaste? ¿No? ¿Hubo alguna forma en que se supera a veces los fracasos o los errores? Bien, chico, una vez que has terminado todo tu trabajo, ¿no? Me la vas a enviar. Y luego, ahora nos vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Te escucha en silencio, te observa sin criticar, te valora tus sentimientos y te ama sin preguntar. ¿Qué quiere decir? Que Dios te dio talentos, entonces ahora tú lo vas a desarrollar para luego convertirlo en fortaleza. ¿Por qué? Porque ustedes son niños muy inteligentes, capaces de crear, capaces de liderar, ¿no? Son críticos constructivos, entonces, manos a la obra. Mañana nos vemos, bye bye.